Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno de los más de 400 personas que hoy están acá, sumándose a esta nueva charla que hacemos una vez por semana, esta vez con una persona que quizás no tantos conocen, pero que yo quiero y que admiro mucho, y que en gran medida fue una persona que me ayudó mucho en mi carrera profesional y política. Gabriel Sanchezini es economista, si no me equivoco, de formación. Trabajó en distintos lugares en la Argentina, en el exterior. Me ayudó mucho cuando yo hice una maestría en políticas públicas. Fue muy importante para que yo pueda ir a estudiar a Estados Unidos, donde él también estudió. Y no digo lo más relevante, pero lo último que hizo, que fue muy relevante y quizás lo más relevante en su carrera de amor por el servicio público y por la educación, fue ser ministro de Educación, el equivalente a ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, los últimos años del gobierno de María Eugenia Vidal. Así que la verdad que es un orgullo y un placer contar con Gabriel, que es una persona súper apasionada, súper comprometida con su país, con la educación, y bueno, y que tuvo una experiencia muy interesante que me parecía que era importante compartir en este ciclo, que muchas veces hablamos de las cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, hablamos mucho de política, pero pocas veces hablamos de las cuestiones, o a veces no hablamos de las cuestiones, o obviamos cuestiones que son muy relevantes, en este caso la educación, que se cruza con la coyuntura, con la cuarentena y con la ausencia de clases. Pero bueno, hoy es un día raro, es un día que muchos de nosotros estamos golpeados por todas las noticias, pero me parece que es importante que mantengamos el compromiso, el espíritu en alto, y que más allá de la coyuntura no dejemos de hablar de los temas que realmente son trascendentales para la Argentina y para el futuro de nuestro país, como la educación. Así que, hecha esta introducción, obviamente en un contexto que somos conscientes, que soy consciente, complicado, y de muchas noticias malas para los argentinos, o por lo menos para muchos de los que estamos hoy participando de esta reunión, no quería dejar de poner en contexto por qué creo que es importante también en estos momentos escuchar el testimonio de una persona que realmente hizo una transformación importante en la educación de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Gabriel. Bueno, gracias, Ramón, gracias a todos los que se sumaron hoy, gracias por esa generosa presentación. Y como dice Ramón, somos amigos hace muchos años, compartimos la vocación pública, la vocación de mejorar nuestro país en el lugar que nos toque trabajar, pero quiero resaltar, ustedes lo saben porque lo escuchan a Ramón todo el tiempo, pero la enorme capacidad que tiene Ramón, no solo de tener vocación pública y de soñar y tener propósito, ¿no? Que va más allá de él, de sus intereses, sino un propósito por el país, sino también una gran capacidad de ejecución. Todos los trabajos que hizo, y compartimos mucho los últimos 4 años cuando él estaba en AVE, no solo mostraba ese compromiso, esa integridad, esa honestidad, sino también una gran capacidad de ejecución que lo lleva también a soñar en gobernar en un municipio y en tener impacto, en seguir teniendo impacto en la política. Así que para mí, Ramón, es un gusto que me invites, es un gusto que me des el honor de estar con vos compartiendo, y un agradecimiento de haber hace 20 años trabajando juntos en diferentes capacidades, ¿no? Así que muchas gracias, y gracias a todos los que se sumaron hoy para hablar de educación. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias, Gabriel, y nada, voy rápido. Una novedad que vale la pena, digo, no hice el comentario al comienzo, es que esta charla surgió a partir de que terminé de leer hace poco el libro que escribió Gabriel, que se llama Lo que no nos cuentan. Es un libro que cuenta de primera persona y reconociendo además aprendizajes, errores y todos los aciertos que tuvo la transformación que hizo en la provincia de Buenos Aires en la Dirección General de Escuelas. Así que la primera pregunta, antes de entrar un poco por ahí a la coyuntura, por ahí, Gabriel, me gustaría, digamos, yo recomiendo a todos los que están acá participando, el libro se llama Lo que no nos cuentan, se puede comprar también en Amazon, en Kindle, yo lo leí de ahí, y si no, pueden comprar la versión impresa que ya está acá en la Argentina. Pero lo que tiene de lindo el libro es que no solamente habla de políticas educativas, sino que habla de una parte que muchas veces para los que estudiamos políticas públicas no se habla lo suficiente o no se estudia lo suficiente,
o no se enseña a partir de aprendizaje lo suficiente, que es cómo hacer realidad las políticas públicas que uno sueña en el laboratorio. Y ese libro que escribió Gabriel se llama, por eso Lo que no nos cuentan, porque trata de escribir y de contar cómo es implementar esa transformación en un lugar tan complejo, y algunos números que tiro de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, Gabriel, son 5 millones de alumnos, 400.000 empleados, 400.000 docentes. En ese contexto, ¿cómo es implementar políticas públicas, tratar de cambiar un sistema que lleva tantos años en una provincia tan compleja, tan grande y tan diversa como la provincia de Buenos Aires? Bueno, este sí, exactamente es un libro, se llama Educación, lo que no nos cuentan, que es donde contamos, narramos las experiencias que tuvimos de lo que fue el mejor trabajo de mi vida. Fue estar a cargo del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en los últimos 3 años del gobierno de María Eugenia Vidal, que lo sucedía Alejandro Finocchiaro, que como ustedes se acuerdan, después fue el ministro de Educación Nacional. Y en este libro contamos lo que hicimos para transformar la educación de la provincia de Buenos Aires, porque obviamente es algo que María Eugenia Vidal se había propuesto como prioridad, es el 40% de los alumnos, 40% de las escuelas de la Argentina, 18.000 escuelas, como decía Ramón, 5 millones de alumnos, 400.000 docentes, directivos, auxiliares, un lugar también que hay mucha política, muchos temas partidarios, organizaciones gremiales también muy, muy fuertes y haciendo política también, o sea que agrega muchos desafíos. Cuando nosotros llegamos a educación en la provincia de Buenos Aires, no sabíamos estos números que acaba de compartir Ramón, no sabíamos que había 18.000 escuelas, que había un poco más de 5 millones de alumnos, no teníamos claro quién aprendía y no aprendía, porque no había evaluaciones todos los años, como tienen la mayoría de los países que le va bien en educación, por eso fue importante hacer las evaluaciones, aprender. No sabíamos en qué alumnos había que enfocarse, porque si no sabíamos a quién le iba bien y quién le iba mal, era difícil enfocarse en los alumnos que peor le iban, que es donde uno quiere más ayudar y tener impacto. Y en este libro contamos cómo hicimos todo eso, ¿no? Yo creo que en educación hablamos mucho de lo que hay que hacer, ¿no? Uno se junta con educadores y nos escuchamos y decimos, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. Estamos llenos de diagnósticos. Esto es lo que no funciona, esto es lo que podría ser mejor. Pero hay poca literatura, poca investigación o poco escrito sobre cómo se llevan adelante las transformaciones. Entonces acá escribimos 10 capítulos de cómo se llevamos adelante esas transformaciones que realmente nos impuso y nos empujó fuertemente María Eugenia Vidal para que hiciéramos. Y decimos varias cosas. La primera es que hay que tener un plan, que parece bastante obvio, digamos, ¿no? Pero en general no hay planes de política pública para transformar. Por eso los comentarios de Horacio Rodríguez Larreta el otro día tan importante, ¿no? Que él planifica, que él no improvisa, que hace política pública. No debería ser un tema de discusión en la Argentina, pero lo es, porque hay mucha improvisación, porque no hay planes, porque no hay evaluación de esos planes, porque no hay medición de impacto de esos planes. Entonces nosotros nos propusimos 4 o 5 objetivos, que el primero era obviamente que mejoraran los aprendizajes, pero eso no figuraba en ningún lado del Ministerio de Educación, que la principal misión del Ministerio de Educación era mejorar los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Ese era un clave y queríamos hacerlo sobre todo en los alumnos que más necesitaban, los alumnos más vulnerables. Por eso en ese plan tomamos las 2.000 escuelas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, que además tenían más desafíos de aprendizaje, y ahí le pusimos mucho más recursos y mucha más atención. Entonces hablamos de la importancia del plan, la importancia de evaluar este plan, porque uno puede tener un plan, pero si después la gobernadora, o ustedes, los ciudadanos, o los docentes, o los alumnos no saben si ese plan va mejorando, o no lo conocen, o no puede tener ninguna evaluación, tampoco es una política pública que uno pueda mostrar que ha cambiado algo. Hablamos de la importancia del equipo, me parece una obviedad, pero en general en la política, ¿no? Cuando uno llega a una agencia pública o un ministerio, bueno, junta un equipo, junta algunos que vienen de la política, algunos que alguien le recomienda, pero ahí hacemos mucho hincapié en la importancia de tener un equipo de gente que sueñe, como decía, que tiene esa gran capacidad Ramón, que tenga esperanza. Acá está Victoria Sorraquín, que después va a comentar algo también, ¿no? Que hoy escribió un comentario muy lindo en Facebook también, de un equipo que tuviera esperanza, que tuviera sueños, que tuviera propósito de transformar la educación, que tuviera sentido de urgencia, porque los temas en nuestro país son urgentes. Yo les digo que en la provincia de Buenos Aires un poco más de 40% de los chicos no terminan el secundario. Y se les dijera que la hija de ustedes o el hijo de ustedes este año no va a terminar la secundaria, va a dejar la secundaria, o el año anterior, o el año que viene, ¿no? A los 15 años, 16 años, bueno, ustedes estarían preocupadísimos. Bueno, creo que tiene que haber más urgencia en la educación en la Argentina, porque muchos chicos no dejan el secundario, casi la mitad. Entonces
Entonces queríamos que eso fuera un equipo con sentido de urgencia. Las cosas que teníamos que hacerlas rápido y teníamos que hacerlas por impacto, porque hay muchos chicos que se están quedando atrás, como ahora lo vemos también, por no poder ir a la escuela. Hablamos también de la importancia de hacer política educativa con evidencia. En educación hablamos muchísimo, en general, de esto, que hay mucho, que hay otros. Hablamos muy poco con evidencia. Y nos parece muy importante, ahí lo veo a Pablo Werning, que fue profesor mío y que también me enseñaba esto, cuando me enseñaba matemática, la importancia de tener evidencia, la importancia de hablar con números, porque si cada chico cuenta y cada persona cuenta, pero un sistema tan grande, no, yo le podía decir a María Eugenia, vamos a mejorar los aprendizajes, ¿de cuántos chicos? ¿En cuánto tiempo? Vamos a invertir cuántos recursos en que eso mejore. Entonces la evidencia es un tema fundamental para hacer política y necesitamos mucho más evidencia en Argentina de todos los temas, pero en educación en particular, así que hacemos mucho hincapié en eso. Hicimos un trabajo muy cercano a las escuelas. Lo más importante en la educación son los docentes, el docente en el aula enseñando, ahora de manera virtual. Entonces, nosotros íbamos todos los días, yo personalmente visité una escuela todos los días, casi los 3 años que estuve en el ministerio, y mi equipo tenía que hacer lo mismo, porque también tenemos que estar cerca de la comunidad educativa o de cualquier política pública que uno trabaje, en este caso de la educación, para comunicar lo que queríamos hacer, para sumarles, para contar lo que queríamos hacer, para recibir los reclamos también, para recibir las quejas. O sea que hablamos mucho de la importancia de una política educativa cerca de la comunidad educativa. Y ya termino con esto, Ramón, para dejar más espacio a los comentarios, pero lo último que hablamos, son capítulos más, pero lo último que quiero resaltar es ver la educación como una política de Estado, ¿no? Cuando uno ve los países que les va bien en educación, en cualquier indicador internacional, la sociedad ha elegido que sea una política de Estado, que no importa qué partido gobierna, la educación es una prioridad. ¿Por qué? Porque entienden que es algo relevante, importante y de futuro para su país. Eso no es algo que nosotros vivimos así en la Argentina. O sea que los ciudadanos votan a dirigentes que les parece bien la educación, los ciudadanos desvotan y dejan de votar a alguien que no le pareció importante la educación, reclaman que no importa que haya un partido u otro, se siga invirtiendo en educación, y entonces las transiciones de un gobierno a otro no tiene que ser, bueno, saquemos todo lo que se hizo porque lo hizo un gobierno y traigamos todo, y hagamos todas cosas nuevas, digamos, ¿no? Entonces, a los países que le va bien, toman la educación como una política de Estado, y nosotros hablamos mucho de eso en el libro, la importancia de mirarlo así, de nuestro espacio político, pero también del otro espacio político, y además entender que tiene que tener continuidad. Las políticas públicas que yo llegué al ministerio, que me parecían buenas del gobierno anterior, yo las mantuve. No importaba que eran del gobierno anterior. Si eran buenas, había que continuarlas. Si no eran buenas, había que descontinuarlas. Y lo mismo traté de hacer en la transición, que nos juntamos muchas veces con la ministra de Educación que me sucedió en la provincia, donde le di 32 reportes impresos con evidencia de las cosas que habíamos hecho, cómo había funcionado. Y este libro es parte de eso también, de mostrar las cosas que se hicieron bien y mostrar también las cosas que no hicimos bien. Por eso incluyo mucha autocrítica también en este libro, porque eso también puede ayudar al que viene a gobernar después a mantener una política, a mantener continuidad y a seguir teniendo impacto para que todos aprendan más, ¿no? Gracias, Gabriel. Y por ahí, antes de pasar al hoy y a la situación actual y mirando para adelante, me gustaría, si me podés decir 3 o 4 números, que tu libro tiene mucha evidencia y mucho número de impacto de la gestión, 3 o 4 indicadores de gestión de los cuales vos te sientas orgulloso en esos 3 años que estuviste como encargado de la educación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, Ramón. Lo más importante es si mejoraron o no los aprendizajes, porque el Ministerio de Educación es para mejorar los aprendizajes y para que los chicos aprendan. Por eso hay que debatir también más ahora qué hacemos con todas las escuelas cerradas también. ¿Por qué no debatimos más en Argentina? ¿Qué hacemos? Nos lleva más tiempo debatir si abrimos los casinos o no, que si abrimos las escuelas o no, digamos, ¿no? Pero eso lo tocamos más adelante. Pero la prioridad es mejorar los aprendizajes. Entonces, lo que más medimos es si mejoramos o no el aprendizaje. En los 4 años de María Eugenia Vidal, mejoraron los aprendizajes. Mejoró lengua, nosotros medíamos lengua y matemática sobre todo. Mejoró los aprendizajes de lengua, 8 puntos porcentuales en los 4 años. Matemática caía, dejó de caer, se mantuvo similar. Pero más interesante aún, en estos años, en las 2.000 escuelas más vulnerables de las 12.000 escuelas públicas que les contaba, que hicimos un plan, ahí mejoró todavía más el aprendizaje de lengua y mejoró también matemática. O sea que en esos 500.000 alumnos que más estaban, pero que más recursos pusimos, que le hicimos capacitación en liderazgo a los directores, que mejoramos el clima escolar, que invertimos en tecnología,
en eso todavía mejoró más, o sea que en los chicos más vulnerables, de mayor pobreza, todavía mejoraron más los aprendizajes. Y eso es realmente lo que todo ministro de Educación tendría que medir y sentirse orgulloso. Para eso uno está a cargo del Ministerio de Educación, para que realmente tenga impacto en los aprendizajes. El segundo indicador que mejoró es la educación de adultos. Nosotros cuando llegamos había 3 millones de adultos, personas de mayor de 18 años, 40 años, 50 años, cualquiera de nosotros acá, que no tenían su primaria y su secundaria terminada. 3 millones. Imagínense esa persona sin primaria, terminada a los 45 años en la provincia de Buenos Aires, cómo puede generar progreso, movilidad social, generar progreso para su familia. Muy, muy difícil. Pero también tiene un impacto directo en la educación de sus hijos. Si uno no tiene primaria, si una pareja no tiene primaria y secundaria, es muy difícil que pueda estimular a sus hijos. Imagínense ahora, cuando todos los chicos están en la casa de uno. Si uno no terminó su primaria, no terminó su secundaria, lo difícil que es. Por eso ahora la inequidad educativa para mí está creciendo tanto. Entonces, nosotros hicimos un programa que impulsó María Eugenia para realmente combinar educación con pobreza. La manera de reducir la pobreza es con más educación, es con más trabajo. Entonces queríamos, con este doble efecto, ayudar a esas personas adultas a poder reinsertarse en el mundo laboral, poder generar progreso gracias a la educación, pero también tener impacto en la educación de sus hijos. Las madres, en el caso de las madres sin primaria, un 92-93% de los chicos les iba mal en las pruebas a aprender. Entonces, hay una conexión directa entre la educación. Entonces, eso, nosotros le dimos primaria y secundaria a 1 millón de adultos en los últimos 3 años en la provincia, Ramón, y es un logro para mí muy importante. Y un tercer logro, que sí el gobierno de Kicillof lo mantuvo, es modernizar ese sistema. Usted piense que esto es un ministerio, es una organización con 18.000 escuelas en 130 municipios, 135 municipios. Este es un espacio físico más grande que Uruguay, con 400.000 personas que trabajan en esas 18.000 escuelas, con 5 millones de alumnos en todos los niveles. Todo eso se manejaba en papel. Nosotros recibíamos 60.000 planillas de papel por mes, 3 toneladas de papel por año, al Ministerio de Educación en La Plata, que obviamente nadie podía leer, porque físicamente por mes 60.000 planillas es imposible, que la recibían 502 personas sobre si había un cambio de un docente, un cambio de un alumno, si un alumno había dejado la secundaria. O sea que la posibilidad del Ministerio de intervenir era nula. Porque cuando yo me enteraba que en Bahía Blanca, ¿no?, que tenía que hacer 10 horas de auto o 1 hora de avión, 3 chicos dejaban la secundaria, ya pasaban 5 años, ¿no? Entonces, todo eso, o la jubilación, cuando llegamos había 34.000 jubilaciones docentes demoradas hace más de 10 años. Un docente que había trabajado bien, todo, hace 10 años que el Estado no le da una jubilación. Y tardamos muchísimo, era en papel, digamos, ¿no? Todo eso nosotros lo digitalizamos. Entonces, las jubilaciones cuando nos fuimos tardaban 4 meses, todo eso era digital. Las licencias, nosotros recibíamos 9.000 licencias, pedidos de licencias médicas por día, 9.000 en papel, imposible de controlar, saber, todo eso hoy es digital. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso ayuda a la mejor gestión y ayuda a que los directivos y docentes que se pasaban casi 1/3 de su tiempo llenando planillas, pudieran dedicarse a enseñar. Un docente estudió docencia para ser docente para dedicarse a enseñar, no para llenar planilla que le pedíamos en el Ministerio de Educación en La Plata durante años y años y años, digamos, ¿no? Entonces, esa modernización no tiene un impacto, si querés, directo en el aprendizaje, pero tiene un impacto en el aprendizaje porque permite que las escuelas se dediquen a enseñar, permite que tengamos información, permite que ustedes, los ciudadanos, los votantes, sepan qué está pasando. Esto nos permitió transparentar mucho la información y comunicar. Toda esta información después la poníamos en el website del ministerio. Entonces, tenía una cantidad de beneficios importantes que además tal es así que el gobierno mantuvo eso y algunas cosas las profundizó en todo caso. Y eso ayudó mucho también a enfrentar ahora la pandemia. Con la pandemia, digamos, ¿no? Para enganchar también con este tema que creo que es tan importante. Bueno, sí, quiero pasar ya al momento hoy, a la coyuntura y a la situación actual, pero recomiendo de vuelta el libro de Gabriel, Lo que no nos cuentan. Es un libro que vale la pena, se lee rápido y la verdad que es una muy linda, un muy lindo libro que cuenta de manera muy agradable y muy cercana para los que no son expertos en temas educativos su experiencia en la provincia. Gabriel, paso a otro tema. Vos hoy estás trabajando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vemos, los que leemos los diarios, vemos que hay una discusión sobre la vuelta a clases y sobre cómo tratar de
de acompañar este proceso. Cuando preparábamos la reunión yo te contaba el caso de una escuela parroquial, Domingo Sabio, acá en San Isidro, La Cava, 1.300 alumnos, de los cuales solo un cuarto mantiene contacto asiduo con la escuela, un cuarto no tuvo contacto en todo lo que va del año, y la mitad de la currícula de los alumnos tuvo algunos pocos contactos con la escuela. Obviamente eso genera, como vos lo mencionaste hace un ratito, una desigualdad tremenda comparando la realidad de esos chicos que están en esa escuela que con la realidad, por ejemplo, de mis propios hijos que están en una escuela a 15, 20 cuadras, y eso acelera un proceso de desigualdad que creo que cada vez es más grave entre la escuela pública, la escuela más vulnerable y las escuelas con más recursos. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo podemos hacer para esto que vos hablabas del sentido de urgencia que vos tratabas de transmitir en tu equipo? ¿Cómo podemos transmitirle a la gente, acá a las 500 personas que están hoy escuchándonos, este sentido de urgencia de que no solo caceroliemos, entre comillas, no solo reclamemos cuestiones vinculadas a la República, sino también este drama que tenemos hoy de tantos chicos que están sin acceder a la educación, comprometiendo la posibilidad de que en el futuro puedan volver a la escuela y no abandonen, ¿no? El grado de la posibilidad de que abandonen la escuela después de esta experiencia de estar sin ir a la escuela es más alta que si estuvieran continuando la vida escolar. ¿Por qué no nos contás un poquito qué está haciendo la ciudad y cómo podemos, cómo crees vos que tiene que ser la vuelta a clases y cuándo? Es un excelente tema. En primer lugar, para hablar dos temas, dos puntos que creo que la pandemia está generando. Primero, obviamente, se está profundizando, creo, la inequidad educativa, ¿no? La diferencia de quién está aprendiendo y quién no. Eso lo veíamos en cualquier indicador antes de la pandemia, ¿no? Que había un grupo de estudiantes que aprendían menos, que los paros tienen un impacto enorme, obviamente, ¿no? Porque al final si hay 20 días de paro en unas escuelas y en otro día no hay 20 días de paro, es clave, hay una diferencia muy, muy grande. Argentina hace muchos años que no respeta la escuela pública su calendario escolar, sus 180 días de clase, no lo respeta, por más que hay una ley que nos obliga a respetar por los paros en la mayoría de las jurisdicciones, eso no se respeta. O sea que eso es una inequidad enorme de los alumnos argentinos contra el resto del mundo y de los alumnos más vulnerables contra el resto y de los alumnos que van a la escuela privada y no tienen paro y los que sí tienen paro. O sea que ya ahí hay una inequidad muy importante, sin hablar todavía de la calidad educativa, ¿no? ¿Quién va y quién no va? Cosa que en los países ya no pasa más, digamos, los 180 días o más, 190 días de clase son las clases y se cumple el calendario escolar, no hay paros que dejan 20 días sin clase o 15 días sin clase, ¿no? En segundo lugar, uno ve también que la calidad, lo que aprenden los chicos en algunas escuelas, otras difiere, obviamente eso también genera una diferencia, sobre todo tiene un impacto más negativo en los chicos y las chicas más vulnerables. Todo eso se aceleró ahora con la pandemia, porque hay 10 millones casi de chicos en sus casas, y esto no solamente tiene que ver con el conocimiento que acceden, sino hoy también tiene que ver si tienen buena conexión a Internet o no. O sea, todas las familias que no tienen buena conexión a Internet están aprendiendo menos por definición, porque no están recibiendo conocimiento. Pero además incluye lo que yo decía antes, en los casos donde hay violencia doméstica, por supuesto se aprende menos si es un drama para ese chico que está todo el día en la casa. En los casos que, como decía, que la familia no ha completado su educación, no tuvo la oportunidad, la suerte de completar su educación, a ese chico lo están estimulando menos. Una persona con estudios universitarios probablemente estimule más a su hijo que una persona que tiene educación primaria. Es una realidad, más allá que las dos personas, padre o madre, quieran ayudar a su hijo, obviamente, porque es su hijo, porque es su hija. Entonces, niveles de hacinamiento. Hay mucha gente viviendo a nivel de hacinamiento en Argentina, mucha pobreza. Es difícil para una persona, 4 o 5 personas en un mismo cuarto. O sea que ahora la vulnerabilidad no solo se acelera por si es buena o no la educación que reciben, sino por todos esos factores que tienen que ver con la alta pobreza que tenemos en Argentina, sobre todo en los más jóvenes, digamos, ¿no? Entonces, me parece preocupante la situación que estamos, está acelerando. En todos los países está pasando esto, pero acá ni lo debatimos. Me parece que en otros países por lo menos lo debaten y tratan de abrir, y no abren los casinos antes que las escuelas, y tratan de entender que lo más importante para un país es la educación y hay que priorizar como se pueda eso, digamos, ¿no? En ese contexto, en la provincia de en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, la ministra de Educación, están empujando ya hace semanas, yo estoy trabajando en ese equipo, hace semanas la apertura
de algunas escuelas, sobre todo para los chicos más vulnerables. No todo al mismo tiempo, y por supuesto respetando el protocolo de salud, obviamente, pero sí ayudando a los chicos más vulnerables que identificamos, que son los chicos más pobres, que por ahí no tienen una buena conexión en la casa, que están, como le decía, en estos niveles de pobreza que les comentaba antes, y queríamos abrir las escuelas para esos chicos. El gobierno nacional nos rechazó esa propuesta a la Ciudad de Buenos Aires, y ahora estamos empujando para que por lo menos nos deje en espacios públicos, en espacios abiertos, ¿no? En una plaza, en un parque, en un patio, una escuela muy, muy grande. Pero seguimos insistiendo en la Ciudad de Buenos Aires, y Horacio va a seguir insistiendo, Soledad Cunha va a seguir insistiendo en que realmente podamos empezar de a poco a que los chicos, sobre todo los que más necesitan, vuelvan a recibir educación. Pues los chicos están perdiendo día a día su futuro. Están perdiendo día a día. Si la escuela es el lugar de futuro, es ese lugar de esperanza, es el lugar donde generamos comunidad, donde generamos valores sociales, donde generamos valores de cómo ser argentinos. Si realmente creemos que eso es la escuela, que estoy seguro que en este grupo lo creemos, tenemos que empujar y debatir para que abramos la educación. Y tiene que haber más debate en la Argentina. Pues hagamos cacerolazo de todo, pero también metamos este tema en la agenda. O sea, que ustedes, si pueden también salir a hablar de este tema, hablar con sus amigos, con sus amigas, también es bien importante que hablamos de la importancia de generar la oportunidad, sobre todo los que más necesitan, de que vuelvan a las aulas. Totalmente. A un espacio abierto, digamos, ¿no? Pero que vuelvan a generar conocimiento a los docentes. De hecho, acá en San Isidro hay digamos, se presentó un proyecto, la concejal María Moret, que creo que estaba acá, y también con el acompañamiento de otros concejales que está, Fabiana Rosasco y Gabriel Storoni, que vi hoy acá en esta reunión, presentaron un proyecto que va en esa línea, ¿no? Tratar de aprovechar los espacios públicos para que por lo menos algunos de los chicos vuelvan a clases. Así que sí, coincido, y un poco la idea de esta pregunta tenía que ver también con levantar el nivel de urgencia. Creo que en la agenda de temas que nosotros tenemos es importante y preocupante un montón de cosas que pasan en la Argentina, lo del dólar, la justicia, por supuesto, pero también es importante que en esa agenda de temas que nosotros demandemos al gobierno provincial y al gobierno nacional para que tratar de resolver distintas cuestiones tenga la agenda educativa una parte importante, y no conformarnos. Acá también va una pregunta por tu experiencia, pero no dejarnos estar o no confiar en que los docentes, y no los docentes particulares, sino el gremio docente, que a veces tiene un rol donde no están empujando un poco esto. Y por ahí la pregunta, si querés, es cómo ves a los gremios docentes en este planteo de tratar de entender la urgencia de que los chicos vuelvan a clases y tratar de ser flexibles en formas que permitan eso. Y vos conocés a los gremios docentes en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada del rol de los gremios docentes en esta discusión? Nosotros, cuando estuvimos en la provincia, hicimos un trabajo muy fuerte de hablar directamente con los docentes, porque el gremio muchas veces lo representan, pero hay mucho más docentes que los afiliados al gremio. En la provincia de Buenos Aires, menos de la mitad de los docentes estaban afiliados a los gremios. Entonces hicimos un trabajo muy fuerte de hablar directamente con los docentes. La mayoría de los docentes son héroes, y más ahora en la pandemia. ¿Vos te imaginás un docente en su casa? Acá hay muchos maestros y maestras que conozco, recién la veía Mara, Valeria, varios más, Sabrina. Fíjate, un docente está teletrabajando en su casa, ¿no? Tiene sus hijos en su casa, y además está tratando de que 25 personas que están en Zoom se mantengan conectados y se mantengan entusiasmados con la educación por Zoom, con los materiales que les llegan con la comida. La verdad que una cosa buena que creo que ha pasado es que en la ciudad 3 veces ya salió la gente a los balcones, bueno, hace unos meses ya, a aplaudir no solo a los médicos y a los enfermeros, sino también a los docentes. Los docentes siempre son héroes cuando trabajan, cuando son comprometidos, porque realmente, ¿qué más importante que formar a los futuros argentinos, ¿no? O adultos argentinos, que otra profesión más importante que eso? Ahora mucho más, que tienen que estar con sus hijos en sus casas, teletrabajando, como decía recién, manteniendo a los estudiantes entusiasmados, ¿no? Así que para mí ahí hay una tarea fenomenal que nosotros como sociedad tenemos que reconocerlos, y los países que le va bien en educación, la sociedad reconoce y valora al docente. Es obvio, digamos, ¿no? Pero hay una correlación directa entre eso, digamos, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que reconocer y valorar a los docentes y hablar directamente con los docentes. Después, muchos gremios tienen una agenda partidaria, una agenda política. Bueno, eso es una agenda política, es la política, digamos, ¿no? Hay partidos políticos, pero yo creo que hay que hablar directamente con los maestros, directamente con los profesores. Yo fue el Día del Maestro el otro día.
Hoy es el Día del Profesor. Parece que hay que seguir hablando directamente, lo sigo mucho en la provincia y ahora estamos haciéndolo igual en la ciudad. Y después también involucrar mucho a las familias. Otra cosa que pasó muy interesante, que yo veo, Ramón, en la pandemia, por imposición. Pensá que 1.500 millones de chicos estuvieron en sus casas entre 4 y 5 meses en el mundo. 1.500 millones de chicos. La primera vez, obviamente, que pasa esto, acá 10 millones de chicos en sus casas. Eso de alguna manera educó a la familia sobre la educación de sus hijos. Porque mucho para nos interesa la educación, pero vos no sabías que veía tu hijo en tercer grado en septiembre. ¿Cuánto de matemática ve? ¿Lee Don Quijote o lee un libro, otro libro? ¿Lo lee, hace geometría o hace aritmética o hace...? Bueno, creo que ahora esta pandemia, sin quererlo, generó mucha capacitación de los padres en términos de qué ven sus hijos. Y eso es muy positivo, porque va a hacer, me parece, que las familias demanden más, que acompañen más a los docentes, que reclamen. Nosotros en la provincia, toda la semana nos juntábamos con padres. Yo una vez por semana me juntaba entre 40 y 50 padres. ¿Por qué? Porque es importante que los padres estén involucrados, las familias estén involucrados y también demanden una mejor educación. Y demanden a los gremios, y demanden a los docentes, y demanden a los que estamos acá en los ministerios. Y mira, esto no funcionó bien, y que hagan reclamo. Entonces también creo que es positivo que involucremos a más familias en esto. Y la pandemia lo ha generado. Me parece que tenemos que también nosotros mantener esa participación activa de los padres para demandar también en el buen sentido y acompañar a los docentes cuando haga falta. Y tener una conversación directamente desde los funcionarios, directamente con los padres y con los docentes. Los gremios son corporaciones que tienen sus intereses corporativos, como todas las corporaciones, digamos, ¿no? Sí, lamentablemente muchas veces vemos que los gremios han tomado un rol más político y no de defender la educación pública o la educación o los docentes, digamos, más de defender cuestiones vinculadas con la política que con la educación en sí. Así que, bueno, y ahí voy a otro tema que por la relación que tenemos y por muchas conversaciones que hemos tenido y que me parece que estos días hubo algunas declaraciones que me gustaría tener tu opinión. Hace pocos días el presidente ya había hecho otra declaración, pero hoy volvió a decir hace poco esta idea de no creo en la meritocracia, no creo en el mérito, y bueno, muchos de nosotros sí creemos en el mérito, lo que no implica entender que no todos partimos del mismo lugar, pero por ahí me interesa, como ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué valor tiene el mérito y cómo conjuga eso con lo que sí es cierto que hay una desigualdad de oportunidades relevante o grave en la Argentina? Es un excelente tema que traes, Ramón. Por supuesto, hay una desigualdad, ¿no? Lo veíamos hablar antes con respecto a la educación, y creo que es importante en la sociedad, y me parece que mejor le va a una sociedad donde hay movilidad social, digamos, ¿no? En nuestro país, gran parte de los resultados educativos, por ejemplo, los define la situación de los niveles de pobreza de la familia de donde uno proviene. Eso, por supuesto, no me parece bueno como país, digamos, ¿no? La escuela muchas veces ha dejado de generar movilidad social, ha dejado de generar movilidad social ascendente, ha dejado de generar capacidad de progresar a la persona que pasa por la escuela, que es lo que realmente queremos que pase en la educación, ¿no? Que uno tenga las capacidades, las habilidades para alcanzar sus sueños, cualquiera sea sus sueños, y que la educación te dé eso. Me parece que eso no pasa. Pero eso se alcanza con esfuerzo, obviamente, y eso se alcanza con trabajo, y eso se alcanza poniéndole garra y poniendo entusiasmo y poniéndole esfuerzo. Y me parece que eso es el concepto al final. Por eso a veces no me queda tan claro a qué hace referencia, porque eso al final el concepto, ¿no? De que haya un mérito, de que haya un esfuerzo, de que uno es la realidad, le cuesta alcanzar las cosas, tiene que esforzarse, tiene que ponerle tiempo. Los que a mí no me iba bien en la materia de Pablo Berni porque no era muy bueno en matemática, tenía que ponerle muchas más horas que compañeros míos que les iba muy bien en matemática. Bueno, ¿quién tenía más mérito? No sé, yo le ponía el doble de hora de mi compañero y me sacaba la misma nota. Bueno, eso es parte también del mérito, del esfuerzo, de ponerle garra. Yo creo que eso tenemos que contagiarlo en toda la sociedad. Hay que enseñarlo en las escuelas, hay que enseñarlo en los diseños, incluirlo en los diseños curriculares, hay que enseñarlo con el ejemplo. Es importantísimo, por eso es tan importante en todos nuestros casos, pero en el caso, sobre todo los maestros, los profesores, el ejemplo. Y eso lo hablo mucho en el libro también, Ramón, ¿qué es conducir, liderar? Y uno tiene que manejar un equipo dando el ejemplo primero,
porque uno puede hablar, decir, no, la importancia de la puntualidad, pero después uno llega tarde media hora siempre. Bueno, entonces, se acabó el mensaje, si uno... No, entonces me parece que nuestra cultura, el ejemplo, mostrar que el esfuerzo, que la honestidad, que se puede alcanzar las cosas, que si uno le pone esfuerzo le va bien, ¿no? Muchas veces, lamentablemente en nuestra sociedad, a veces uno le pone mucho esfuerzo y no le va bien, cuando en otra sociedad sí pasa eso, digamos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que recuperar esa cultura del esfuerzo y cultura del trabajo que María Eugenia hablaba tanto en la provincia, ¿no? Cuando era gobernadora. Está 100% de acuerdo y creo que eso tiene que ver con con la batalla, por decirlo de alguna manera, la discusión cultural que hace falta en la Argentina y creo que tiene mucho que ver. Por eso me parece muy danino que el propio presidente esté hablando de que el mérito no es relevante. Así que, bueno, como te conté, Gabriel, en estas charlas siempre abrimos al público algunas preguntas que van haciendo por chat. No podemos, obviamente, preguntar todos, pero Liliana García González hizo una pregunta. Le voy a habilitar el micrófono para que nos cuente de dónde es, Liliana. ¿Estás ahí? Hola, a ver. Hola, ¿qué Ahí tal? está. Buenas tardes. ¿De dónde sos, ¿Cómo Liliana? Soy de Mar del Plata, de Mujeres Pro Mar del Plata, de Muy General bueno, Porredón. muy bueno. Sí, Contanos. hice dos, no sé cuál de las dos querés que pregunte. A ver, ya no me acuerdo. No, la que vos creas, una sola para que haya para otras personas también. Bueno, a mí me interesaba mucho lo que Gabriel, le digo Gabriel porque yo soy mucho mayor que él, es muy joven. He Por estado supuesto. 28 años como directora de escuela primaria acá en Mar del Plata, así Qué que bueno, felicitaciones. eh, no, ya estoy retirada, pero bueno, como me gusta, me he metido en política ahora que me he retirado de la escuela. Me preocupa mucho el tema del adoctrinamiento, si hay algún documento sobre eso para defender a los chicos y a las familias de eso, y por otro lado, todo el trabajo que hiciste vos sobre robótica en las escuelas que ahora está totalmente perdido. Está bien, no están yendo a la escuela, pero así fuesen a la escuela, sé que no los implementarían más. Gracias, Liliana. Qué buena, qué buena, qué buena. Dos temas excelentes, Liliana. Al final hiciste las dos preguntas. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. No ¿Eh? puedo con mi genio. Como buena directora, muy bien. Lograste las dos cosas. Mira, primero sobre tema como decís, de adoctrinamiento, de no partidizar. Es un tema también muy importante para poner en el debate, ¿no? La escuela tiene que ser ese lugar donde no hay política partidaria, ¿no? Me encantó que dijiste, después que dejé la educación y me retiré, empecé a hacer política. Uno puede hacer política cuando quiere, lo que no puede hacer política en la escuela. Me parece que eso muchas veces lo confundimos en Argentina y lo veíamos mucho en la provincia de Buenos Aires, a veces los contenidos curriculares, a veces la manera de enseñar era partidaria, eso no puede ser de ningún partido, ni del nuestro, ni del al lado, ni ninguno, esto vale para todos nosotros, ¿no? Y nos hicimos mucho hincapié en que no hubiera política partidaria, en avisarle a través de los inspectores regionales, distritales, con esos docentes que veíamos que hacían política partidaria, aclararles y hacer lo que teníamos que hacer y lo que establecía el Estatuto del Docente para que no se confundieran y no hicieran eso. Sí, renovamos los diseños curriculares de nivel inicial, como vos sabés, de nivel primaria, como vos sabés también, para hacer realmente diseños curriculares que fueran educativos, que no estuviera involucrada de ninguna manera la política, nunca usar las escuelas para hacer un acto, para hacer política, por eso también es una forma de dar el ejemplo, y ahí todos como sociedad tenemos que demandar y quejarnos cuando vemos que esto pasa en alguna escuela. A veces no pasa y mucha gente se queja, porque yo recibía muchísimas quejas y enseguida llamaba al director, la directora de escuela para que me hiciera saber qué pasaba. Muchas veces no pasa, ¿no? Por ahí es un docente que dijo algo, a veces es difícil, ¿no? Con tantas aulas, tantas escuelas, pero esto es un tema clave y tenemos que respetarlo a rajatabla en todas las escuelas de la Argentina. Para cualquier partido político tiene que estar la política partidaria fuera de la escuela. Y lo de robótica es un tema fenomenal. Hicimos un plan muy grande de robótica, como sabés, en la provincia de Buenos Aires, que llegamos a 4.000 primarias públicas y a 2.700 jardines. ¿Y cuál es nuestra idea? Y nuestra idea es que hoy hace falta, y lo decíamos antes, nuevas capacidades, o no nuevas, pero hay que ponerle más hincapié a muchas capacidades y habilidades como pensamiento crítico, pensamiento computacional, como trabajo en equipo, como curiosidad.
que yo creo que además la pandemia los hace más evidentes. ¿Quién dudaría ahora que pensamiento crítico es clave? O trabajar con tecnología es clave, o la curiosidad, o la capacidad de aprender toda la vida, o en cualquier tiempo y lugar. Hoy ningún chico está en la escuela. Es obvio que uno tiene que aprender en todo tiempo y lugar. Todos nosotros somos adultos, todos nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Los 512 personas que estamos acá tenemos que seguir formándonos y capacitándonos para que nos vaya bien, para mantenernos activos, para mantener funcionando el intelecto, el cerebro. Entonces, todas esas capacidades y habilidades, robótica te ayuda a generarlas. Entonces robótica al final es una herramienta, ¿no? Como la laptop, como la netbook, son herramientas para generar capacidades y habilidades. Y lo queríamos hacer, a diferencia de la mayoría de las experiencias en otros países, empezando por los chicos más chicos, 4 años, 5 años ya de jardín, y 6 y 7 en primaria. La mayoría de los países tienen robótica en la secundaria, y esta capacidad hay que desarrollarla de chicos, ¿no? Si uno desarrolla y fluye de 0 a 6 años, de 0 a 10 años, se quedan mucho más todos los aprendizajes, ¿no? Ustedes lo saben, todos los que son padres y madres, o tíos, o abuelos, que eso, ¿no? En esa primera, por eso uno quiere que los chicos aprendan idiomas a esa edad, o que aprendan los primeros conocimientos, la educación infantil temprana está en clave. Entonces hicimos estos planes, esta robótica, que era distribuir el equipamiento de robótica, capacitar a los docentes, involucrar a las familias. Cada vez que entregábamos la robótica, involucramos a los padres, para que los padres también se entusiasmaran con esto, y después, a través de matemática y ciencias naturales, hacer robótica aplicada, digamos, ¿no? Para que los chicos pudieran aprender ahí. Entonces hicimos eso, salió muy bien, y obviamente esto se hizo a nivel nacional también, así que se empujó en muchas provincias, y yo creo que es clave seguir acercando herramientas tecnológicas, más ahora, ¿no? Estamos todos en Zooms, ¿no? Mire cómo ha cambiado nuestra vida todavía mucho más estas nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Entonces también es bueno para eso, ¿no? Bueno, gracias Liliana y gracias Gabriel. Ahí gracias, Liliana. voy a darle la palabra a Eduardo, que también hizo una pregunta. Mientras hago un comentario que no mencionamos, pero me parece importante, hubo muchas preguntas vinculadas o comentarios respecto a los chicos de sexto año, que están en el último año de la escuela, y la verdad que, bueno, van a pasar todo el sexto año sin ir a la escuela, son el futuro, y bueno, hay que comprometerse con esos chicos también y acompañarlos, porque obviamente el proceso para ellos es más difícil que para otros chicos que por ahí el año que viene pueden retomar las clases. A ver, Eduardo, ¿estás? Sí, hola. Ahí estás, Eduardo. ¿De dónde sos? Yo soy de aquí, de San Isidro. Bien, yo quería que haya por lo menos un vecino de San Isidro. Y Sí. Gabriel conste que no fue adrede, o sea, no sabía de dónde era. Bueno, en realidad hice varias preguntas, pero creo que la principal es, para Gabriel, ¿cuál es el nivel que encontraste en general, nivel promedio de los docentes? ¿Cuál es la calidad y el nivel de actualidad que tienen? Esa es mi pregunta principal. Pregunta clave, la mejor pregunta, porque si decimos que los docentes es lo más importante de la educación, ¿no? Quien está frente al aula, quien está frente a los chicos, es importantísimo tener los mejores docentes del mundo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí la experiencia es que recorriendo escuelas, hablando con docentes todos los días, recorrí escuelas, juntamos, docentes muy comprometidos en la provincia de Buenos Aires, muy comprometidos. Por supuesto que hay siempre esa minoría que vos ves que hace política, etcétera, que es la minoría más gremial, que es la que al final era la más partidaria, la que no estábamos de acuerdo y la que hacía más ruido. Pero la mayoría de docentes de la provincia de Buenos Aires tienen un compromiso enorme con enseñar y se prepararon para enseñar. Durante muchos años, te diría antes que llegara María Eugenia, el Estado de alguna manera los había abandonado también, ¿no? Había poca formación docente, había poca tecnología en las aulas, había poco acompañamiento. Si vos le tardás a un docente que dejó todo durante su vida, 10 años en darle una jubilación, y la verdad que no lo estás tratando bien. Al final esto es un equipo, digamos, ¿no? Yo veía a los 400.000 docentes como parte del equipo, no importara que me manifestaban en una escuela, o que estuvieran en contra, o que no votaran por María Eugenia Vidal. Importaba que cuando yo estaba ahí como ministro, el equipo eran los 400.000 docentes. Entonces, ahí me parece que durante muchos años el Estado los abandonó, no les dio la capacitación que necesitaban, o no los impulsó, no les dio los recursos que necesitaban. Me parece que mucha de la capacitación que había para esos docentes al final no tenía mucho que ver, Eduardo, con lo que tenían que aprender los chicos. Entonces decimos, matemáticas es un problema, y casi no teníamos instituciones de formación docente en matemática.
Sí. Y por ahí el docente quería aprender matemática, pero no había. Es decir, qué ridículo, ¿cómo puede ser? Esto es tan obvio, nos da todo mal resultado de matemática y no había. Entonces creo que había una minoría, sí, que era más politizada y partidaria, más gremial, digamos, ¿no? Que era más política, más que educadores. Pero la mayoría de los docentes de la provincia tienen un compromiso fenomenal y un entusiasmo fenomenal. Y vi que faltaba mucho trabajar en red, es una red de 18.000 escuelas, y después que no había mucho aprendizaje entre una escuela y otra, por eso nosotros hicimos mucho hincapié, lo llamamos la red de aprendizaje. Un docente de Olavarría puede ayudar mucho a un docente en San Martín, o un docente de San Isidro puede ayudar mucho a un docente en Vicente López. Casi no había formas de compartir experiencias o de compartir errores. Mira, decir, para estos chicos esto no me funcionó, no lo hagan. Entonces generamos mucho también manera, y ahora obviamente con la tecnología es más fácil. Entonces yo tengo mucha esperanza del nivel de entusiasmo y de ganas de los docentes de enseñar y que los chicos aprendan. Hay que también ayudar con muchas herramientas, con mucha formación. También mostrar que no da todo lo mismo. No da lo mismo cuando vos te tomás 25 días de licencia por una gripe. Bueno, no da lo mismo. Entonces, también todos esos procesos que hicimos de tratar de generar transparencia en todo eso, muchos docentes que pedían licencia, que eran la minoría, pero 30 docentes que pedían licencia de la Copa del Mundo o desde Miami, entonces hicimos las denuncias, era la minoría, son 400.000 docentes, 30 no es nada, pero bueno, no da lo mismo, porque si justo vos trabajás con ese docente, decís, bueno, no es justo esto, digamos, ¿no? Entonces nosotros queríamos también mostrar que nos daba todo lo mismo, y realmente que se vieran a la mayoría de docentes que le ponen garra y enseñan muy bien, que vean que el Estado se preocupa por ellos, que los apoya y que los va a cuidar a ellos con respecto al resto que no respeta las reglas, digamos, ¿no? Entonces ahí trabajamos mucho en eso. Y después hay que cuidar también, tener recursos, ¿no? Pagarle bien a los docentes, pagarle bien su formación, cuidar las escuelas, arreglar la infraestructura. Durante 20 años casi no se había hecho arreglo de infraestructura en las escuelas. Vos sos docente, dejás todo y la escuela se cae algo, o no tenés los bancos, o no tenés... O sea, ahí también hay un rol, que no es que uno saque la responsabilidad, pero también hay un rol también de generar buenas condiciones para que los docentes puedan trabajar bien, ¿no? Gracias por la pregunta, que es muy buena y muy pertinente, muy importante. Gracias, Eduardo, gracias, Gabriel. Y ahora estamos ya casi llegando al final, pero yo quería hoy invitar a hablar a Victoria Sorraquín. Victoria Sorraquín, muy comprometida con la educación. Primero agradezco, también está presente Felicitas Becar-Varela, que es senadora provincial, que presentó un proyecto también tratando de impulsar que los chicos vuelvan a clases, como Sergio Siciliano, hay algunos concejales, bueno, a todos ellos, muchas gracias. Está Oscar Guilione, amigo en común y comprometido con la educación, Inés Aguerrondo, mucha gente que está escuchando, así que muchas gracias a todos ellos. Y por ahí quiero presentar a Victoria Sorraquín. Victoria Sorraquín trabajó en el equipo de Gabriel, y hoy una amiga, Rocío Zabalía, que trabaja en el equipo nuestro, me compartió un posteo que había hecho en Facebook, que me pareció que era raro hoy tener esta charla de educación sin hablar también en función del contexto. Entonces la invité a Victoria a que lea lo que escribió en Facebook y pedirle a Gabriel que nos regale alguna reflexión a partir del comentario de Victoria. Vicky, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, gracias. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Gabriel? Hola a todos. Buenas. Gracias por sumarte. Bueno. Hoy Rocío me compartió tu posteo y me pareció que estaba bueno que lo leyeras. Bueno, lo leo y supongo que va a ser para que o Gabriel o vos nos den más esperanza. Voy. Me levanté con una angustia que me oprime el pecho. Como saben, tengo 5 hijos. Mi hija menor, Esperanza, nació el 24 de enero de 2002. Tengo recuerdos vívidos de esos últimos días del 2001, quizás como todos los argentinos, pero yo tenía en mi vientre a mi hija y me quedaba despierta en las noches pensando en qué país ella iba a nacer. Pasaron más de 18 años y hoy a la mañana, al escuchar la radio, la miré y le dije, así, exactamente así, era Argentina cuando vos naciste. Mi marido quiso bautizarla como Esperanza Argentina, pero finalmente le quedó Esperanza. En todos estos años y durante tantas crisis, siempre me he mantenido optimista. Soy así por naturaleza, no puedo dejar de ver el medio vaso lleno. Entre el 2015 y el 2019 trabajé sin descanso en una pequeña porción de la gestión de gobierno. Llegaba a la cama todos los días fundida y antes de cerrar los ojos repasaba que había hecho todo lo posible
para cumplir con la tarea que me habían confiado. Mi rol era insignificante, pero yo sentía en mis espaldas la responsabilidad que cada ciudadano le había encomendado a nuestro gobierno. Muchas veces en estos años escuché con profundo dolor las críticas, a veces devastadoras, de personas que habían votado el cambio y estaban desconformes. Yo siempre decía lo mismo. Claro que hacemos cosas mal, claro que a veces no acertamos en el clavo, claro que a veces algunos somos soberbios y no sabemos ver. Pero no se imaginan lo difícil, arduo, intrincado que es. Es que en mi porción chiquitita, en lo que a mí me tocaba transformar, sufría lo engorroso, fatigoso, extenuante de la tarea. Hice todo para ejercer mi rol con pluralidad, aceptando a todos los que quisieran trabajar por el objetivo que nos proponíamos, sin tener en cuenta su ideología. Recibí y visité a todos, en todas partes, sin conjeturar si me querían, si nos querían, si nos miraban bien o no. Creía y creo que cuando uno está en un rol en el gobierno, lo hace para todos los argentinos, para que todos puedan superarse. No lo supimos comunicar, no pudimos mostrar que la transformación recién comenzaba, no sé. Sé que estábamos en el camino de un país mejor. Hoy de nuevo la miro a Esperanza y a cada uno de mis hijos, todos en la Argentina, con las ilusiones del comienzo, con sus objetivos, con sus proyectos. Siento congoja y desconsuelo. No quiero mirar el vaso vacío. Gracias, Victoria. Excelente. Ese tiene que ser el final, Ramón. Yo no puedo competir con ese final. Pero no, quiero agradecerle a Victoria, no solo por esas palabras, sino por el trabajo fenomenal que hizo en la provincia. Acá hay muchos de mi equipo, perdón, que está Julieta, está Sabrina, está Marcelo Di Mario también, que hizo un trabajo fenomenal y ahora está haciendo un trabajo muy bueno en Malvinas Argentinas. Hay mucha gente del equipo y parte de eso que contaba Victoria es cuánta gente que trabajamos en el gobierno, que hoy seguimos haciendo cosas públicas, ¿no? Que estamos trabajando, que estamos entusiasmados, con Victoria misma estamos haciendo actividades, experiencias como esta que está haciendo vos, Ramón, iniciativas para que sigamos todos conectados, 500 personas hablando de política pública, hablando de futuro. Para mí es un honor que esté Inés Aguerrondo, que en los 90 me dio los primeros entusiasmos para dedicarme a la educación, cuando yo la iba a ver al Palacio Pizuno, donde ella era la secretaria de Planeamiento, y era la que me dio las primeras ideas y los primeros libros para leer de educación. Un gran honor que esté acá. Entonces, todas esas cosas van generando también cambios que hicimos, muchos errores que hicimos, pero mucha gente que sigue entusiasmada con volver a gobernar, y si no, con volver a empujar o conseguir transformando a la sociedad desde fuera del Estado también, siendo una oposición razonable, estando unido, como está unida la oposición hoy en Argentina, ¿no? De esta oposición que todos decían que íbamos a estar todos separados, seguimos unidos, seguimos hoy 500 personas hablando de educación. ¿Quién me hubiera dicho hace un año que encontrar 500 personas convocadas por Ramón en San Isidro hablando de educación? Y yo estoy muy, muy esperanzado. Yo sé que Victoria no pierde nunca la esperanza porque se pasaba el día yendo a ver institutos de formación docente que son difíciles, que algunos eran ideológicos, la esperaban una manifestación tras de otra y ella iba, se levantaba. Así que ella seguro no va a perder la esperanza, pero yo creo que es clave ver ese vaso medio lleno y después rodearse también de gente y ayudarse con la gente, ¿no? Cuando uno pierde un poco la esperanza, estar así en grupo como este que tenemos esperanza. Nosotros podemos cambiar el país, hemos iniciado un cambio, dejamos una vara alta, hicimos muchas cosas bien, además de algunas mal, pero hicimos muchas cosas bien, y somos un grupo enorme de argentinos que queremos seguir mejorando la Argentina. Y si entendemos que la educación es el inicio de ese cambio, es el futuro, es la esperanza, es lo que permite progresar como país, mucho más rápido vamos a poder mejorar la Argentina, ¿no? Así que les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Ramón, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes, con este grupo. Gracias por el trabajo que haces en San Isidro y en todos lados. Y gracias a ustedes por haber estado una hora de este jueves escuchando este tema de educación y conversando con todos nosotros. Les agradezco muchísimo esta hora que pudimos hablar de educación. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Victoria, por tu texto. Cuando lo leí hoy me emocionó mucho y me pareció que era pertinente hacer un cierre hoy, que por supuesto
parte de la base del dolor del momento que estamos viviendo. Yo no creo en la esperanza vacía, la esperanza en el aire, la esperanza ingenua. Yo creo en la esperanza que se trabaja. Y entonces me parecía que era una buena manera de cerrar hoy leer. Yo pensaba en leer, pero después enganché que podía sumarte. Entonces contar con vos con ese testimonio que reconoce la dificultad del momento que estamos viviendo. Reconoce el momento que muchos de nosotros pasamos de decir, che, todo el esfuerzo, ¿valió la pena? Y yo quiero creer que sí valió la pena. Yo quiero creer que los docentes que lo vieron a Gabriel recorrer infatigablemente escuelas todos los días de la semana, porque literalmente fue todos los días de la semana, que de las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche estaba trabajando, 6 de la mañana. Yo quiero creer que los argentinos vamos a saber reconocer eso, y creo que parte de lo que está pasando hoy tiene que ver con esa cantidad enorme de argentinos que se arrepienten de no de haber sido quizás demasiado críticos con nosotros, de no haber visto el contexto. Por supuesto que nosotros también, el gobierno cometió errores, es indudable, de eso nadie lo discute, pero creo que nos falta a veces a los argentinos poner los momentos que vivimos en una perspectiva histórica. Y yo quiero poner este momento, y por eso tu reflexión, en esta perspectiva histórica. No nos quedemos con las penumbras, no nos quedemos con la oscuridad de la noche de hoy, quedémonos con el día que va a arrancar mañana, y seamos nosotros, como decimos muchas veces en estas reuniones, esa luz que necesitamos en la Argentina, y no minimicemos el impacto que tiene cada uno de nosotros en ser luz para otros. Si nosotros, 500 personas que estamos hoy acá, salimos negados, convencidos de que la Argentina no tiene futuro, vamos a desparramar eso mañana, hoy a la noche y mañana. Creo que el trabajo que tenemos cada uno de nosotros es convencernos del futuro de la Argentina y transmitirlo a otros, para que no vivamos la profecía autocumplida. Y yo creo que el laburo que hizo Gabriel y su equipo en la provincia de Buenos Aires en materia educativa, a mí me llena de orgullo. Yo leí el libro, cuando terminé el libro, que me corrigieron, se llama Educación, lo que no nos cuentan. Cuando terminé el libro, la verdad que con pena y con mucho dolor de qué pena que esto no duró 4 años más, lo que eso hubiera implicado para un montón de chicos en la provincia de Buenos Aires, especialmente a los que tienen menos posibilidades. Y así que quiero cerrar dándole las gracias, como decía Gabriela, a las 500 personas que estuvieron hoy escuchándonos, hablando de educación en un momento tan difícil, y invitarlos a que seamos luz, a que seamos esperanza. Digo, va a parecer que lo decimos siempre en cada una de estas charlas, pero no tengan dudas que tiene sentido y que no son palabras en el aire, es una esperanza que reconoce las dificultades del momento, pero que también reconoce el impacto de lo que se ha hecho y los corazones que tocamos en ese camino cuando vamos haciendo el trabajo que fuimos haciendo todos estos años. Y estoy convencido que vamos a tener una nueva posibilidad y que esa posibilidad nos va a encontrar mejores y más maduros. Así que gracias, Gabriel, de vuelta. Gracias, Victoria, gracias a cada una de las personas. Y terminamos, Gabriel, siempre con una costumbre, un aplauso. Gente. Gracias, gente, un abrazo. Gracias por tanto. Gracias, Ramón, gracias, Gabriel, gracias, Victoria. Gracias, Gabriel, gracias, Ramón. Gracias a todos, no perdamos la esperanza. Y se avisó martes que viene con Alex Campbell. Gracias. Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Benavides. Gracias. Gracias a todos. Pilla del Señor. Gracias a todos. Yo no creo en el